después puedo hacerlo para que quede como un video separado. A ver, Recording in progress. Podemos seguir a partir de acá. Y explicamos este último ejemplo, que es el caso en el que la búsqueda me tiene que terminar dando falso. Y yo lo que puedo anticiparles es que, fíjense, cuando buscamos el 41, nosotros hicimos 4 iteraciones. Y o era el último elemento que buscábamos, o no era, porque se me terminó el vector, porque solo me quedó izquierda y derecha todo en 3, y estaba analizando un vector de una posición. Ahora vamos a llegar a algo parecido, pero el último valor que evaluemos no va a ser encontrado, no va a ser el que estamos buscando. Entonces, yo necesito otra vez hacer 4 iteraciones, y por eso dejo ya este espacio acá, y vamos a ver si es así, como lo contamos. Arrancamos con la primera iteración. Antes de entrar al while, tengo el 0, tengo el 9, sabemos que buscamos el 71, se cumplen las condiciones, entramos al while, calculamos medio. Lo primero que hacemos en la primera iteración. Estamos ejecutando este código y estamos en esta posición de la primera iteración. Así que empezamos a comparar en el vector. ¿El 71 es igual que el 58? No, no lo es. Entonces, la segunda pregunta, si no lo es si es menor o es mayor. El valor buscado, el 71, es mayor que el 58. Entonces, evidentemente, como estoy buscando el 71 y es mayor que el 58, yo tengo que volver a buscarlo en esa parte del vector, en el subvector a la derecha del 58. Y por lo tanto, el código me tiene que llevar a que se actualicen izquierda y medio como corresponde. Izquierda tiene que quedar en 5, medio va a quedar acá en 7 donde corresponda. Entonces, dentro de la primera iteración, el código dice, a izquierda, dale medio más 1, y lo deja en 5. Y termina la primera iteración, arranca la segunda, hay que hacer, testear las dos condiciones, pero las dos condiciones se siguen cumpliendo porque no encontré lo que estaba buscando y porque izquierda es menor que derecha. Entonces, con izquierda y derecha, con los valores correctos, izquierda quedó acá, con izquierda y derecha con los valores correctos, tenemos que actualizar como primera cosa dentro de el while, tengo que actualizar m. Izquierda está en 5, derecha está en 9, izquierda más derecha dividido 2, 7. Eso es lo primero que hacemos en la segunda iteración. Medio quedó por acá. Este ya se actualizó, este ya se actualizó. Una vez que medio está en 7, preguntamos una vez más, ¿el 71 es igual al elemento que tengo en B submedio? No, porque es distinto del 67. Y lo que se hace a continuación es preguntar, ¿es menor o es mayor? El 71 es mayor. Así que nosotros estamos evaluando este subvector. El 71 es mayor que el 67. Si se encuentra dentro de este subvector el 71, obligatoriamente tiene que estar entre el 69 y el 78. En esta parte, en este subvector a la derecha de la posición media. Entonces, otra vez, antes de terminar con la segunda iteración, hay que actualizar izquierda para que pase a valer 1 más que m. Izquierda tiene que quedar acá. Con eso terminamos la segunda iteración. M está en 7, izquierda tiene que quedar en 8.
vale la pena que me controlen en todos los cálculos que yo hago, porque si le erro, sigo, ¿no? Entonces me encuentro después con que algo no anda. Así que si ustedes desconfíen en voz alta y a lo mejor nos ahorramos tiempo. Bien, con eso terminó la segunda iteración. Izquierda sigue siendo menor que derecha. Todavía no encontré el elemento que estoy buscando. Entramos a la tercera iteración. Lo primero que hacemos es recalcular el valor medio. Si izquierda está en 8, derecha está en 9, la expresión me dice, perdón, exacto, dije bien, si izquierda está en 8, derecha está en 9, la expresión me dice que medio pasa a valer 8 y queda en el mismo lugar en que está izquierda. Lo cual es completamente habitual y posible que medio quede donde está izquierda o donde está derecha cuando el vector tiene dos posiciones o una. Entonces, medio queda en la posición 8. Bien. ¿Qué sucede entonces? Dentro de la tercera iteración, preguntamos si el 71 es mayor que el elemento de la posición media, que es 69. Preguntamos si es igual primero. No es igual. Después, por el else, preguntamos si es menor o mayor. Es mayor. Entonces, lo primero que hacemos es actualizar, como lo hicimos siempre, izquierda, porque si el 71, a ver, empiezo de nuevo con esta iteración. Estamos buscando al 71 en un vector que es este vector, solo estos dos elementos. Izquierda está en 8, derecha está en 9. Preguntamos si el 71 es igual al elemento en la posición del medio del vector, que es el 69. No es igual. Preguntamos si es mayor o menor. Es mayor. Entonces, hasta ahí lo que el algoritmo sabe es que si el 71 se encuentra en este vector, se tiene que encontrar a la derecha del 69, sí o sí. Lo único que me queda es esta posición. Entonces, para buscarlo en esa posición en la siguiente iteración, hacemos lo que hicimos siempre. Izquierda, perdón, dije bien, izquierda tiene que pasar una posición a la derecha de M. Para indicarme que después lo va a buscar acá. Izquierda pasa una posición a la derecha de M. Y acá lo actualizamos. Izquierda quedó una posición a la derecha de 9 en 9, como medio más 1. Y llegamos a la cuarta iteración, igual que en el caso anterior. Llegamos a la cuarta iteración, tenemos izquierda en 9, derecha en 9. Lo primero que hacemos es recalcular medio, sin duda que va a ser 9, y preguntamos una vez más, con medio por acá, preguntamos si el 71 es igual al 78. Y ahora, al revés de todo lo que había pasado hasta acá, resulta que no es igual, primera respuesta del primer if, y después resulta que derecha es mayor. Entonces el algoritmo trabaja como siempre y dice, si el 71, el buscado, se encuentra en el vector que me está quedando, tiene que estar a la izquierda del 78. Entonces, como lo hizo en el segundo ejemplo, cuando movimos derecha hacia la izquierda de M, hace lo mismo ahora y dice, a derecha hay que actualizarlo para que pase a estar a la izquierda de M. Le asigna M-1 y deja a derecha en la posición 8. Derecha queda acá y sale de acá. Se actualiza de esa manera y lo que pasó y que no había pasado en ninguno de los seguimientos que hicimos hasta ahora es esta cuestión. Este valor de derecha por primera vez pasó a ser menor que el valor de izquierda. Y eso me indica que se me terminaron los lugares donde buscar. Como se cumplió esta condición entre izquierda y derecha,
se termina el ciclo while por la otra condición, que todavía no habíamos llegado a salir por esa condición, porque en los dos ejemplos anteriores encontramos el elemento que estábamos buscando. Así que ahora salimos del while, y esto se sigue cumpliendo. Not encontrado es igual a true, y entonces en este caso retorna -1. La idea es que ustedes puedan asegurarse de entender que el algoritmo es correcto, y después lo puedan seguir con los valores de izquierda, derecha y medio, y para eso necesitan ser mínimamente prolijos. Si lo hacen con papel y lápiz, ir bajando, dejar suficiente lugar en la hoja, poder seguir los valores, bajar de renglones me ayuda a organizarme y saber que en cada renglón yo más o menos voy de la mano de cada iteración. Eso lleva nada más que práctica. Ustedes hacen 3, 4, 5, 10 seguimientos del código y se van a ir ordenando, aunque de entrada no seamos muy ordenados. Naturalmente, hay gente que es organizada para escribir las cosas, hay gente que es completamente desorganizada. Así que uno va aprendiendo cuando lo va practicando. Una hoja de cálculo me puede ayudar, pero es más cómodo, son gustos, cada uno lo puede pensar diferente. Es mucho más cómodo hacerlo con papel y lápiz. Uno va tachando, va agregando, da vuelta a la hoja y sigue, y se acostumbra a lo que puede ser un parcial escrito, que no nos da esta posibilidad. Bueno, entonces, el algoritmo es realmente muy eficiente. Y yo les voy a mostrar rápidamente esa cuestión, espero que salga rápido, para que ustedes lo intenten pensar y me vayan contestando mínimamente. A ver, vamos a hacerlo acá con un archivo, crear, y vamos a ponerle borrador, búsqueda binaria. Ya vimos búsqueda binaria, no me interesa que sea el borrador de la búsqueda binaria, sino hacer un breve análisis acá y que ustedes me digan lo siguiente. Imaginémonos que tenemos un vector como el que estaba cargado ahí. Ese vector tenía 10 valores, 25, 12, 5, 8, 7, 14, 47, 49. Estaba ordenado el vector. Ordenarlo acá va a ser complicado. 12, 14, 15, 28, 29, 56, 48, 78. 5 por acá y 88. 10 elementos. 724. Gracias, ahora lo corrijo. 14. Dije 14, puse 24. Gracias. Sí, tenemos un vector y tiene un tamaño lógico de 10 posiciones. Yo ahora les pido que ustedes piensen lo siguiente, y debería ser fácil. Imaginémonos que estamos buscando un elemento X y el elemento X es el 99. Evidentemente no se va a encontrar el 99 en el vector de arriba. Búsqueda, lo que vimos la semana pasada, era la búsqueda secuencial. ¿Sí? Y ya sabemos que el algoritmo lo que hacía era decir, recorremos el vector B, pregunto, el 12 es igual al 99, el 14 es igual, el 15 es igual, el 28 es igual, así hasta que el 88 era igual, y como no lo encontraba, contestaba el algoritmo de búsqueda secuencial que el 99 no se encontraba en el vector. Como máximo, el algoritmo de búsqueda secuencial, ¿cuántas comparaciones tuvo que hacer? 10. 10, a la fuerza, ¿sí? No queda otra. En el peor caso, que nos interesa muchas veces analizar eso, la búsqueda secuencial, en el peor caso realiza 10 comparaciones. Pregunta, muy fácil de responder. Ahora nosotros tenemos otro vector, y ese vector, en lugar de tener 10 elementos, llega hasta algún valor como este, por ejemplo, y resulta que tiene
1000 elementos. Entonces, ¿cómo reescribo esto acá abajo para ese valor, ese vector y el mismo x? No, el mismo x no, vamos a suponer que el x seguro no se encuentra dentro del vector, y es el 9999, porque este es el último, no sabemos los que están en el medio, no me voy a poner a escribir 1000 números, ¿sí? Pero este que estoy buscando no está. Entonces, ¿cómo cambio esto? Y va a ser 1000 comparaciones, una por cada elemento. Va a ser 1000 comparaciones, una por cada elemento. No queda otra. Correctísimo. Bien. Entonces ahora, rápidamente, yo les voy a intentar mostrar qué sucede en el mismo caso de los vectores. Vamos a repensar y vamos a hacer lo siguiente. Ahora ya vimos cómo se comporta la búsqueda binaria, y yo les voy a decir, tenemos otra vez un vector que tiene, en lugar de 1000, tiene 1024. Y yo voy a buscar un valor, y tampoco va a estar dentro del vector, pero no lo voy a buscar como es fácil analizar con la búsqueda secuencial, que ya lo hicimos, sino que lo vamos a buscar con la búsqueda binaria. Y acá, si yo les pregunto, a lo mejor ustedes todavía no me saben contestar qué va entre 5 estos. interacciones va, Daniel. 5 iteraciones. 4 si lo encuentra, en el peor de los casos, y en la quinta para agotar la condición del while y salir del bucle. Y yo diría que 4 o 5 son demasiadas pocas, porque ahora no tenemos un vector de 10 elementos, tenemos uno de 1024. Así que lo analizamos un poco y lo seguimos, y mostramos que hay una fórmula ahí relacionada con eso, pero intentemos hacerlo rápido, sabiendo cómo trabaja la búsqueda secuencial. Y me pueden ayudar con eso, ¿sí? Nosotros tenemos, fácil de ver, cuando podemos seguir los valores de izquierda, vamos a hacerlo con los tabuladores, derecha y medio. En la primera iteración, esto sin duda era 0, 1023, y el elemento del medio quedaba algo así como 511. ¿Sí? No hay problema si le erramos, ¿sí? Por un más menos 1 es un seguimiento y se van a dar cuenta que anda perfecto. Imagínense que ustedes tienen 500, un elemento en el medio del vector por acá, y están buscando siempre el que va a quedar más a la derecha porque es mayor el que están buscando. Entonces, evidentemente, van a buscar en la mitad de la derecha. Voy a hacer ese cálculo para ni siquiera marearlos con izquierda y derecha. Siempre izquierda se va a mover a la derecha de medio. Pero lo que yo quiero mostrarles, que creo que ya lo tienen que poder ver sin lugar a dudas, es que ustedes tienen 1024 elementos. Se posicionan en el elemento del medio, el que sea. En la parte de la derecha, es decir, lo escribimos. El primer vector tiene 1024 elementos. Cuando hacen la primera iteración y se quedan con la mitad de los elementos a la derecha del elemento del medio. ¿Cuántos elementos me quedan a la derecha? 513. 512. 512. ¿Sí? Me van a quedar, según el caso, 512 o 511, porque estoy evaluando uno. Pero haciendo números redondos, yo tengo que buscar el número en la mitad de la derecha. Y entonces voy a tener un subvector de 512 elementos. Y en la tercera iteración voy a tener un subvector, es fácil esta, ¿no? Son todas las potencias de 2, por eso arranqué con 1024. Voy a tener un subvector de 256 elementos. Y así todo esto va pasando, y va pasando por todas las potencias de 2, y no voy a seguir con todas las potencias de 2, sino que vamos a hacer un saltito de puntos suspensivos y vamos a quedarnos con 4, 2 y 1.
Y nunca lo vamos a encontrar porque no está. Entonces, en lugar de comportarse como la búsqueda secuencial, que realiza 1000 comparaciones, 1024 si hubieran tenido 1024 elementos, cuando tenemos 1024 elementos, hace nada más que esta cantidad de comparaciones. Acá me faltó el 64, 32, 16 y 8. 64, 32, 16 y 8. Me faltaron 4 comparaciones, más 4, 8, más 3, 11. Ese 11 que ponemos ahí, o que tenemos acá, ese 11 está completamente relacionado con el valor del logaritmo en base 2, no puedo escribir subíndice acá, de 1024. El logaritmo en base 2 de 1024, ¿cuánto es? ¿A cuánto hay que elevar 2 para que llegue a 1024? 10. Ese comportamiento logarítmico lo tienen los algoritmos que dividen el espacio de búsqueda en la mitad entre cada iteración y la siguiente. Nosotros hacemos eso, un vector de 1024, como sabemos que está ordenado, sabemos que podemos descartar una mitad de los elementos del vector y buscar en los otros 512. Y así en cada iteración achico el espacio de búsqueda, se dice, a la mitad de los elementos. Entonces, en lugar de hacer 1024 iteraciones, solo hago 10. Hay una diferencia enorme entre un algoritmo de complejidad lineal, que decimos así, por O grande de n, y un algoritmo de complejidad logarítmica, que decimos logaritmo de n. Lo anotamos así. Aunque no entendamos mucho de eso, ya entendimos cómo se comporta esto, por qué tiene esa eficiencia en la cantidad de operaciones que hace. Acá va logaritmo en base 2 de 1024, anotado con el 2 como subíndice. Entonces, lo que dijo Diego con respecto a las 5 iteraciones era un valor que estaba bueno, 4, cuando hacemos logaritmo y lo relacionamos con 10 elementos. Logaritmo en base 2 de 10, que me da 3 y algo, y que si lo paso a entero y le sumo una comparación más, que es la final, suele venir de la mano de eso. Acá me dio 10 y yo conté 11 comparaciones. Y no me interesa ser exacto con los cálculos, me interesa mostrar las cosas gruesas que evidentemente creo que se terminan viendo bien cuando uno puede darse cuenta de cómo trabaja la búsqueda binaria, que vamos descartando en cada iteración la mitad de los elementos. Es un montonazo eso, hablando rápido. Cuando ustedes tienen números realmente grandes y aplican logaritmo en base 2, lo que obtienen a la derecha de esa expresión es muy corto. Aunque acá tengan números de 15, 20, 30 dígitos, lo que van a obtener acá van a ser números muy pequeños, excesivamente pequeños comparado con una solución lineal. Entonces está bueno que podamos pensar eso como un algoritmo un poquito más eficiente, realmente hace una diferencia completa en la velocidad que podemos tener. Después lo podemos medir, por el momento no me voy a meter con esa de lo tenemos ahí en el código y lo podemos hacer. Por el momento no lo vamos a hacer porque me interesa, explicarles un algoritmo de ordenamiento porque me lo pidió Patricia para que puedan trabajar mañana también con algo de ordenamiento. Estas diapos se las dejo todas para que la vean. Piensen cómo se solucionan estas estrategias de cosas u operaciones básicas que quedaban planteadas. Aparecen otras cosas en las diapos, como esto de cómo se comportan los vectores cuando los pasamos como argumentos a las funciones.
Todas estas cosas intentan ser resúmenes para que ustedes le presten atención de algo que se explica en los libros, y yo intento explicarlo directamente sobre los códigos, pero cualquier cosa que ustedes vean por acá y algo que no les cierre, me lo plantean y lo tratamos e intentamos aclararlo. Esta diapo, las 7 arreglos 2020, que queda en la carpeta compartida, tenía básicamente las búsquedas, las inserciones y los borrados, y creo que vimos varias cosas de esas como para que ustedes después puedan animarse y trabajar con las variantes que hay. Pueden ser infinitas, ¿sí? Esa es la cuestión. ¿Por qué no podemos tratar una por una? Porque vamos a terminar aburriendo. ¿Eh? ¿Qué clase? Ah, Ajá, bien. las 3:10. Uy, me olvidé. Disculpame. Bueno, quedan varias cosas planteadas en esa diapo ahí, sirven para estudiar, sirven para que veamos algún ejemplo más en otro momento. Yo las salteo todas ahora y pasamos a ver algo de lo que tenemos como algoritmos de ordenamiento. Bien, eso lo tenemos en esta presentación en PDF, donde hay cosas de búsqueda, cosas de ordenamiento y cosas de mezclas, o merge es la palabra en inglés que se usa y que es más habitual incluso que hablar de mezcla. Ya vamos a explicar qué significa eso. De acá pueden organizar un poco esas ideas de que sobre los arreglos hay algoritmos interesantes que son los de búsqueda, y que estuvimos viendo, búsqueda secuencial y búsqueda binaria, los de intercalación, merge o mezcla de dos arreglos ordenados, hoy no los vamos a ver, y los de ordenamiento, que hay muchos algoritmos de ordenamiento y nosotros vamos a ver algunos de los básicos y algunos de avanzados, así se llaman. Abro de nuevo esta diapo para abrirlo con otra aplicación en lugar de esa. No era esta, perdón. Abro de nuevo esta PPT para abrirlo con Adobe, que me lo muestre de una forma un poquito mejor. Así que acá tienen algunas diapos. Esta es la búsqueda secuencial, ya la vimos. Esta es la búsqueda binaria, ya la vimos. La búsqueda binaria se puede plantear recursivamente, con eso se puede emplear un ratito para entenderlo, ya que vimos cómo se manejan los vectores, y acá no tienen que hacer nada raro, porque siempre lo hacen sobre el mismo vector y actualizan solo los valores izquierdo, derecho y medio. Y está muy buena también, creo que es interesante poder entenderla. Después pasa por los merge, en algún momento los vemos a los merge, pero ahora me interesa quedarnos acá con la cuestión de qué entendemos por llegar a tener un vector ordenado. Que por ahí, si lo tenemos que definir, entendemos más o menos fácilmente cuándo tenemos un vector ordenado, pero formalmente a lo mejor se nos complica decir cuándo tenemos un vector desordenado, por ejemplo. Y por negación del concepto de ordenación, debería quedar claro eso justamente. Un vector va a estar ordenado cuando cumple con esta condición, si está ordenado ascendentemente, o con esta condición, si está ordenado descendentemente. Y si no cumple con esas condiciones, podemos decir que está desordenado. Esa sería una forma de poder pensar un código también para determinar si un vector se encuentra desordenado. Generalmente me preguntan y me piden un código para determinar si un vector se encuentra ordenado. Y no nos cuesta mucho.
hacemos una pasada sobre los elementos del vector, comparamos cada uno con el siguiente, y si cada uno es menor que el siguiente para todo el vector, podemos determinar que el vector está ordenado. Es la única propiedad que se tiene que cumplir. Y para determinar que está desordenado, no tiene que cumplir con esa propiedad. Esa sería una forma de poder pensar un algoritmo para poder determinar cualquiera de las dos preguntas. ¿El vector está ordenado o el vector está desordenado? Entonces, en esta presentación me habla de tipos de ordenamiento, calificaciones de los métodos, descripciones de cómo se comportan los métodos básicos que son los que se explican en todos los libros de texto. Les voy a dar hasta la semana que viene para que lean esas cosas e intenten entender alguno de esos métodos de los que se explican en el Bronson y que son realmente entendibles. Así que yo les pido que los busquen y que intenten entenderlo. La semana que viene vamos a hacer perdón, el seguimiento de algunos. Porque a mí me interesa verlo desde el código y me interesa verlo arrancando desde algo que podamos entender todos sin mucho lío, espero. Para eso vamos a ir al primero de los códigos. A ver, primero voy a guardar esto. Lo guardamos en la carpeta de ustedes. Reunión como 19 y ponemos borrador clase 19, reunión 19. Después de esto, que era el borrador de toda la búsqueda y algo de análisis de la búsqueda binaria, vamos a poner ordenamiento. Y vamos a seguir desde acá. Nosotros teníamos este código, por ahora no lo usamos más, pasamos a este que se llama clase de ordenamiento 0. Y este tiene las funciones que nos interesa analizar ahora. Este ya lo cierro. Pero me apuré con el código anterior. Vamos a ejecutar una vez más. Para tomar el ejemplo, vamos a ejecutar una vez más este de operaciones varias en vector, que fue el que se ejecutó antes. Y vamos a arrancar con el vector que ya conocemos porque siempre nos está mostrando los mismos valores. Entonces, no sé dónde me conviene más mostrarlo. Vamos a hacerlo acá, vamos a agregar otra hoja y vamos a copiar esto que ya lo tengo ahí para poder intentar contarles a ustedes de qué se trata. Esto va a ser la prueba de escritorio ordenamiento 0. Vamos a llamarlo así. Nosotros, me olvidé de buscar el mazo de cartas, esto lo explico siempre con un mazo de cartas, pero no va a ser necesario ahora. Ya van a ver por qué. Vamos a intentar que quede claro desde acá. 41, 67, 34. 41, 67, 34. 0, 69, 24. 0, 69, 24. Y 78, 58, 78, 58, 62, 64, 62, 64. Bueno,
Tenemos un vector, el vector está desordenado, sin duda tiene tamaño lógico igual a 10, y está claramente desordenado. Entonces, hay muchos métodos y algoritmos fáciles para, algoritmos básicos en los libros, pero a mí me interesa plantearles a ustedes una situación tan tonta como esta. Nosotros podemos hacer un ordenamiento con las cosas que ya conocemos, con operaciones sobre vectores muy fáciles para hacer. Y yo podría pensar eso, podría pensar un algoritmo cero, por llamarlo de alguna manera, primer intento, no sé nada de ordenamiento, quiero hacerlo con las cosas que ya sabemos. Entonces, yo voy a pensar un algoritmo que podría tener un pseudocódigo que informalmente lo podríamos pensar de la siguiente manera. Mientras el vector no esté ordenado, repetir, ¿sí? Lo escribo literalmente, ¿sí? Mientras el vector no esté ordenado, repetir. Se nos tiene que ocurrir una función que le pasemos el vector y que me informe verdadero o falso, de si está ordenado o no. Lo contábamos antes en el aire. Si yo digo, a ver, el 41 es menor que el 67, correcto. El 67 no es menor que el 34. Listo, el vector no está ordenado. No hace falta seguir, ¿sí? Entonces, recorriendo de izquierda a derecha el vector, si yo voy comparando, y antes de llegar al final, encontré dos elementos como estos, o como este par, o como este par, ya sé que el vector no está ordenado. Entonces, yo planteo este algoritmo. Mientras el vector no esté ordenado, repetir lo siguiente, adentro del mientras. Buscar el primer par de elementos sucesivos desordenados e intercambiarlos. Y ya está. Es muy fácil hacer un algoritmo de ordenamiento. Tenemos que poder encontrar esos dos elementos y los intercambiamos. Yo les dije, a ver, vayamos comparando de a pares. Este par está ordenado, este par está desordenado, es el primer par de elementos sucesivos desordenados, los intercambio, 34, 67. Y vuelvo a hacer lo mismo. Ahora tengo el vector con los tres primeros elementos ordenados, 41, 34 y 67. Mentira. Con estos dos elementos ordenados entre ellos, pero ahora cuando empieza a buscar y repita lo mismo que antes, el 41 y el 34 están desordenados. Entonces los intercalo, 34 y 41. Y voy a hacer ese mientras todas las veces que sea necesario. Siempre, cada vez que encuentro un par desordenado, lo intercambio y vuelvo a empezar siempre desde el principio. Tengo que empezar desde el principio, porque cuando yo intercambié el 67 y el 34, resulta que el 34 estaba desordenado con respecto al 41. Por eso vale la pena empezar desde el principio. Si lo probamos y si lo analizamos un poquito, sí o sí este algoritmo termina ordenando el vector. No es el método más eficiente. Ustedes no lo harían así con un mazo de cartas en la mano. Pero evidentemente anda. Ahora yo voy a comparar, empezando desde el principio, el 34 con el 41 con el 67, el 67 con el 0, y voy a intercambiar el 0 y el 67. Y cada vez que empecemos, sin duda, el elemento menor va a ir para la izquierda, así que voy a intercambiar el 0 con el 41. Y en la próxima iteración voy a intercambiar el 0 con el 34. Y si seguimos, todos los elementos hasta este, pero vamos a estar un rato largo, van a terminar ordenados.
Entonces, de esa manera yo ya tengo todo lo necesario para hacer un algoritmo de ordenamiento. Una función que encuentre dos elementos desordenados, los intercambia, otra función que verifique si el vector está ordenado o no para saber cuándo tiene que terminar. En algún momento el vector termina estando ordenado. Y ahí termina. Ese sería el primer algoritmo que podemos hacer. Es muy tonto, pero anda. Ya lo vamos a ver que anda. Después se nos pueden ocurrir soluciones mejores. Se nos deberían ocurrir soluciones mejores si las pensamos un poquito. Una solución ya bastante mejor es que nosotros digamos, lo cambio acá, y decimos algoritmo 1, y lo pensamos de la siguiente manera. Mientras el vector no esté ordenado, repetir. En lugar de buscar algo así como eso que pusimos ahí, vamos a buscar el mínimo elemento del vector. Buscamos el mínimo elemento del vector y lo ubicamos, lo intercambiamos con el elemento en la primera posición. Mientras lo estoy escribiendo, lo voy actualizando. Mientras el vector tenga más de un elemento, hacemos eso que decimos. Yo estoy pensando, o yo les muestro estos dos algoritmos para que ustedes vean soluciones con las cosas que ya sabemos hacer. No necesitamos más que las cosas que sabemos hacer para poder ordenar un vector. Después las vamos a hacer de mejor forma. Pero con esto ya podemos ordenar un vector. Y eso trabaja de la siguiente forma. Me está diciendo, y acá me falta algo todavía, pero lo voy a dejar y lo escribo después de verlo en el ejemplo. Nosotros estamos diciendo, mientras el vector tenga más de un elemento, lo tiene, buscamos el mínimo elemento del vector. Hacemos una función que se llame mínimo, ya la hicimos, llamamos a esa función y me retorna que el elemento en la posición 3 es el mínimo del vector. A ese lo intercambiamos con el elemento en la posición 1. Y eso me queda así. Se largó a llover por acá. Bien. En la primer pasada, lo que hicimos tiene este resultado. Y el vector me quedó 0, 67, 34, 41, 69. Entonces, mientras el vector tenga más de un elemento, hacemos esto y buscamos el mínimo, lo intercambiamos, dejamos de considerar, después vemos cómo se hace en código, pero dejamos de considerar el primer elemento del vector. El primer elemento del vector. No necesitamos tocarlo más al primer elemento del vector, porque si buscamos el mínimo y lo pusimos ahí, ya está en la posición que va a tener en el vector finalmente ordenado. Así que ¿para qué me voy a preocupar por esa posición, la primera del vector? Ya tengo el elemento que queremos ahí, así que ya me puedo olvidar de ese vector. Entonces, lo que estamos diciendo es, ahora hacé lo mismo que hiciste, pero con el vector de la derecha del 41. En una iteración ya dejamos un elemento ordenado. Ahora trabajamos sobre este vector y hacemos lo mismo. Buscamos el mínimo de este vector, que es 24, porque el 0 no está más. Buscamos el mínimo, que es el 24, lo intercambiamos con el 67, y dejamos de considerar el 24, y como tiene más de un elemento todo este vector,
volvemos a buscar el mínimo, encontramos que es el 34, lo intercambiamos con sí mismo, anda ese algoritmo, no pasa nada, lo intercambiamos con sí mismo y nos olvidamos. Y volvemos a buscar el mínimo de este. Y otra vez ya está ubicado, es el 41, nos olvidamos y volvemos a buscar el mínimo de este, y es el 58. Al 58 lo intercambio con el 69. Este algoritmo va mucho más rápido que el primero. En nada más que 10 iteraciones o 9, yo encontré los 9 mínimos de cada vector, lo ubiqué en la posición que tenía que estar y ya está, ordené el vector. Es un algoritmo que ya empieza a ser más o menos interesante. Así que me quedó ahora seguir desde este vector que tiene 67, 78, 58, 62, 64. Y va a ser el 62. El 62 que lo intercambio con el 67. Y después ustedes lo pueden seguir, ¿sí? Me va a faltar este acá. Y lo hice en el aire, lo hice con un algoritmo bien expresado informalmente con un pseudocódigo así textual. Bueno, veamos qué pasa con esos códigos. A ver qué necesito ver. 1531, bien. Los códigos que tenemos en este archivo, clase de ordenamiento 0, vamos a la parte de la función main, y arrancamos con esto. Hay muchas cosas, después la semana que viene usamos varias más del código, así que prefiero... ¿Pudiste ir a hacer lo que tenías que hacer hoy? ¿Alguien se quedó con el micrófono? ¿Pudiste ir a hacer lo que tenías que hacer hoy? ¿Le avisan que yo no tengo la pantalla completa? Fabro está con el micrófono abierto. Ah, sí, disculpe. Gracias. Bien, fíjense. Tenemos funciones que conocemos acá. El programa comienza, me pide el tamaño lógico del vector, lo ingresamos, cargamos el vector, mostramos el vector, y llamamos a sort0, que será un algoritmo parecido al que les mostré. Después lo vemos en detalle. Y volvemos a mostrar el vector para verificar que funcionó ese ordenamiento. Veamos si anda eso. El algoritmo, el vector tiene 10 elementos, ahora son entre 0 y 999. Lo cargó, me lo mostró desordenado, me lo muestra ordenado y el algoritmo está andando bien. Ese sort0 hace algo como... Se me fue, no quise hacer esta. Hace algo como lo que tenemos acá. Esto creo que lo estoy leyendo con ustedes ahora para acordarme. Esto hace algo como lo que escribí en el borrador de texto. Fíjense, llega un vector que tiene un cierto tamaño lógico y dice, llamamos a la función vector ordenado, que ustedes la tienen que poder codificar. Si esta función retorna verdadero, la función sort0 retorna, es una función de tipo void, el vector ya está ordenado, no hay nada para hacer. Si no, hacemos la búsqueda de los dos elementos del vector, los dos primeros que encuentre que estén desordenados, entre ellos. ¿Sí? Estamos diciendo, el elemento en la posición vector sub i es mayor que el elemento que le sigue. Es decir, que están desordenados. Por lo tanto, los intercambiamos. Ustedes saben cómo se intercambian dos valores, cómo se intercambian dos variables. Si son de un vector, se los intercambia igual. Y en ese caso, los vamos a estar ordenando entre ellos dos.
Si no los encontré todavía, pruebo con los dos siguientes. Le hacemos un mientras, que seguro va a encontrar dos elementos desordenados, porque si entramos por el else, quiere decir que no se cumplió esto. Así que seguro encuentra dos elementos desordenados, los intercambia antes de que se termine el while. Por eso el while no tiene otra condición. Es un while que en algún momento termina porque se hizo el intercambio. Pero también está, no es tal cual lo hice yo en el archivo de texto, sino que busca todos, hace una pasada e intercambia todos los que corresponda. Así que hace algo más, ¿sí? Pero podríamos codificarlo acá y decir, después de que se hizo un intercambio, le pongo una bandera y termino el while. Y les va a andar igual, exactamente igual que como está ahora. La cuestión es que una vez que se hizo eso, se llama recursivamente a la función ordenar. En lugar de hacerlo de alguna forma que se les puede ocurrir muy fácilmente iterativa, acá se llama recursivamente y el algoritmo vuelve a ser lo mismo. Cada vez que ordena algunos elementos del vector, vuelve recursivamente a arrancar desde la posición 0 y en algún momento van a terminar todos los datos ordenados. Ese sería un algoritmo posible y anduvo sin inconvenientes, ¿sí? Anduvo perfecto. Y ustedes tienen todos los elementos para codificar eso. Ya están las cosas codificadas, pero yo los invito a que las piensen ustedes antes de abrir todo este código y verlas, piénsenlas, cómo las harían. Intenten hacerlas en borrador como mínimo. Bueno, con eso tenemos un algoritmo que anda. Después se nos pueden ocurrir muchos más. Eso sí, eso lo vamos a hacer con cartas la semana que viene, porque me interesa mostrarles cómo pueden ser las ideas. Ahora lo que quiero es contarles que además de esos ordenamientos que se nos pueden ocurrir a nosotros y que tenemos y que parece que andan bien, hay otros que son básicos y que están más estudiados y que en algún punto pueden ser más fáciles para pensar una vez que nos los cuentan. Ordenamiento, empezamos por el primero, que está en todos los libros, que se llama ordenamiento burbuja. Y para empezar por ese ordenamiento, copiamos este caso, que era el que teníamos para arrancar. El ordenamiento burbuja tiene la siguiente idea. Con este, que es el vector, una forma de tener un algoritmo que es fácil, porque después nos acordamos cómo se codifica, para ordenar este vector, es la siguiente. Nosotros vamos a pensar que vamos a hacer pasadas sobre el vector. Y la primera pasada va a ser la pasada 1. Y después pasadas, dije pasada 1, y esta va a ser la pasada 2. Ya explicamos qué hacemos con cada pasada, y si tenemos 10 elementos, con 9 pasadas me debería alcanzar para ordenar ese vector de 10 elementos. ¿En qué consiste una pasada? Una pasada consiste en arrancando desde uno de los extremos, voy comparando pares de elementos sucesivos y me fijo si están ordenados entre ellos. Y si están desordenados entre ellos, los intercambio. Algo habíamos hecho parecido por ahí arriba, pero ahora quedémonos con el algoritmo burbuja, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una pasada, y una pasada va a consistir en recorrer de izquierda a derecha todo este vector y ir comparando pares de elementos sucesivos. Si están ordenados, paso al siguiente, ¿sí? Arrancamos. Esto se hace con una variable y un for, puede ser una j. Arranco desde la posición 1. Vamos a poner acá toda la izquierda. Tengo un for, arranca desde la posición 1, perdón, desde la posición 0.
y compara este elemento con este elemento, y si están ordenados los deja igual. Pasa el for a la posición 1, compara este elemento con este elemento, y como están desordenados, los intercambia. Al 34 con el 67. Y así va a seguir. Pasa a la posición 2, y como está desordenado, el 67 contra el 0 los intercambia al 0 con el 67. Compara el 67 con el 69 en la posición 3. Esto va a seguir así, no lo actualizo más. Compara el 67 con el 69, los deja como está. Compara el 69 con el 24, los intercambia. Cada vez que encuentra un par desordenado, los intercambia. Con el 78 los deja igual, pero el 78 con el 58 los intercambia, y el 78 con el 62 los intercambia, y el 78 que lo vengo arrastrando con el 64 los intercambia. Una vez que el algoritmo por algún motivo encuentra el elemento más pesado, ese elemento más pesado en este caso se hunde al final del arreglo. Si lo hubiéramos planteado al revés, o comparando al revés, el elemento más liviano subiría como una burbuja hasta la parte superior del arreglo. Esa es la forma de entender de dónde viene el nombre burbuja. Va burbujeando hasta la parte superior en alguno de los extremos del arreglo. En nuestro ejemplo, el más pesado, con una pasada, nos aseguramos que el elemento más pesado queda en la posición última del arreglo. Si nosotros repetimos esa idea pasada tras pasada, no lo voy a hacer, pero si repetimos esa idea pasada tras pasada, lo que va a suceder en la segunda pasada es que el elemento más pesado, sin contar el 78, el elemento más pesado va a quedar en la anteúltima posición del arreglo. Porque se comporta tal cual lo dijimos. Entonces, eso ya me da una pista de, no quería hacer eso, me da una pista de cómo se van ubicando los elementos en el vector. En cada pasada, nosotros tenemos un elemento que ocupa la posición final que va a ocupar en el vector ordenado. Y siempre vamos dejando en esa posición final el elemento más pesado de los que no consideramos hasta ahora. Si no le erro, es el 67, después el 64, después el 58, después el 41. ¿Sí? Puede ser que le esté errando porque lo estoy viendo demasiado rápido. Así hasta que en la pasada 9 debería dejar en la segunda posición el segundo elemento, y como lo intercambié y lo comparé contra el 0, por descarte, sin necesidad de una décima pasada, ese 0, que era el menor, tiene que quedar sí o sí en la posición que le corresponde, que es la posición sub 0. Entonces, faltan completar todos los datos acá, y cada pasada se puede hacer hasta esta posición, pero no se necesita que llegue hasta el final, sino que se necesita en cada pasada hacer un for cuyo límite derecho lo podemos ir calculando, y siempre es uno menos que el de la pasada anterior. Esos algoritmos, ese algoritmo burbuja lo van a encontrar por todos lados. Tiene el sentido ese que yo intenté explicarles. Ustedes deberían primero intentar saber eso, intentar cuál es la idea. Una vez que saben cuál es la idea, el algoritmo es más fácil de leer en el código. Si están leyendo el código y no saben cuál es la idea de lo que se intenta hacer, cuesta más armarse esa idea y entender el sentido que tiene ese código. No es imposible, pero les sugiero que primero intenten leer la explicación del algoritmo. En muchas páginas de Wikipedia lo explica, en varios lugares
me da una idea de cómo trabaja el algoritmo, más allá de ponernos a leer el código, del cual a veces la idea no se desprende tan fácilmente porque no estamos acostumbrados a leer código. Entonces, acá está el código del burbuja, más o menos hablando con los términos que usamos cuando lo explicamos. El código del burbuja dice, tenemos que hacer tantas pasadas como me indica la cabecera del for. Cuando llamamos al burbuja, yo le tengo que haber pasado el vector y le tengo que haber pasado un tamaño lógico en tope de 10. Entonces, en cada pasada nosotros necesitamos una pasada menos que la cantidad del tamaño lógico. Así que con esta expresión nos aseguramos de hacer 9 pasadas. Y después este for, si ustedes se fijan, está hecho al revés, pero en definitiva es lo mismo. Este for está hecho para que J arranque en la última posición del vector. J arranca en B sub 9 en el primer caso, y mientras sea mayor o igual que pasada, va a ir comparando al elemento sub J con el elemento anterior, y si están desordenados entre ellos, los intercambia. El algoritmo de intercambiar es siempre el mismo, y acá estamos haciendo el segundo for de derecha a izquierda, en lugar de izquierda a derecha. A lo mejor se lee un poco más difícil, a lo mejor se lee un poco más fácil, lo pueden seguir y se van a dar cuenta que se comporta exactamente de la misma manera. Entonces, en este clase ordenamiento algoritmo 0, yo lo voy a guardar en la carpeta de ustedes, que es esta. Está guardado, pero me pedía... No, no está guardado en la carpeta de ustedes, digo, que es esta, teoría. Pasamos a la reunión 19 y guardamos clase ordenamiento -0. Profe, ¿Sí? en la carpeta de Mega creo que aparece a nosotros, por lo menos a los alumnos, hasta la 17 nomás, reunión 17. No sé por qué será. Porque ahora la tengo que subir cuando termine, entonces, gracias que me avisas. Claro, faltaría la 18 y bueno, y la de hoy. Ahora lo voy a verificar, antes de terminar lo verificamos. Estamos haciendo muchas cosas juntas. Y gracias Daniel 19, operación de todo. Vamos a pública, comisión C, teoría, control CPT, y acá tenemos el proyecto, lo pasamos también a la reunión de cine. Me perdí ahí porque era esta. En el número 19. Bien. Y ahí están los dos PDF. Y cargamos por lo que están viendo ustedes. Ahí dice uno más. Parece que dice todo bien. Bueno. Entonces,
Entra en el 20, estoy haciendo el día con eso. Bien. Función C, ya. Esas son las dos que están faltando a ustedes. Vamos a ver más. 18. Ahí está. La subimos. Y vamos por acá. Bien, ahí está subiendo el código. Bueno, en este código que quedó compartido ahí de clase de ordenamiento, ustedes tienen muchas cosas, las vemos algunas cuantas la semana que viene, pero básicamente tienen el código del ordenamiento burbuja, tienen el código de otro parecido al que explicamos hoy con el mínimo, que se llama ordenamiento de selección, y tienen un código más que es el algoritmo de inserción, que es un poquito más difícil de seguir. Por eso lo vamos a ver si lo podemos explicar la semana que viene. Pero no tiene sentido que se pongan a leerlos directamente desde acá, sino que tiene sentido que lo lean desde el libro y intenten encontrarle la vuelta a la forma en que se pensaron esos algoritmos. Después, con todo lo que hay acá, vamos a hacer algún tipo de análisis y mostrar la diferencia de velocidad entre esos tres algoritmos. No, tres no, son como 6 en total. Si quieren ponerse a jugar, tienen todo para hacerlo, pero lo vamos a hacer la semana que viene, en la clase del miércoles también. Vamos a ver más algoritmos de ordenamiento y vamos a ver el algoritmo de merge o de intercalación también, que vale la pena explicarlos. Y basta por hoy, gente, porque en un ratito tengo que arrancar con otra reunión. Espero que se haya entendido. Si no me cuentan, prueben con esos algoritmos. Mañana van a trabajar en la práctica con algo de ordenamiento, así que ahí tienen lo que necesitan, al menos para ejecutarlos, hasta, si no lo entienden, por el momento pueden no importar demasiado. La seguimos el miércoles que viene. Otra vez puede ser que volvamos a estar con esta cuestión de horario el miércoles que viene, que me queda una reunión más con